una transformación política de a poquito, o no sé, cada quien va haciendo, pero construyendo este performatismo que de alguna manera va creando nuevas ideologías. Una cosita, la pregunta es muy amplia y creo, no sé si voy a poder responderla toda, pero voy a tomar un punto. Creo que en este punto, en este sentido, hay como una especie de tensión, llamémosle, entre esto que yo puedo dar como gerontólogo y esto que yo tengo que reconocer. Porque fíjate que en algún punto vos decís, bueno, yo no tengo que empoderarlo. Yo sí digo que tengo que empoderarlo. ¿Por qué? Porque hay un punto en el cual nosotros partimos de una idea y en realidad uno no puede partir simplemente de la nada. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros vemos que esta gente mayor, cuando entró en un grupo, entró en un espacio no solamente grupal, entró en una unidad de discurso distinta. Es decir, un lugar donde se relata la vejez de otra manera. Y esto es empoderar. ¿Por qué? Porque nosotros construimos un espacio en donde esos sujetos pueden leerse de otra manera. Entonces, que nosotros podamos ser respetuosos de ciertas particularidades contextuales y de cierto modo de actuar y de entender por dónde viene el poder, no deja de pensar que nosotros creemos en que tener más poder y tener más autonomía incide en el bienestar. Esta es una posición que toma la gerontología comunitaria. Y en ese punto se desprende la gerontología crítica como un debate acerca de lo que sucede y donde todo puede ser pensable. Y la gerontología comunitaria asume que entendemos que la participación y el tener más poder sobre sí es beneficioso. Y es una posición que podremos no compartirla, pero esta es la posición de la gerontología comunitaria. Entonces, y que yo la tomo. Lo que pasa es que a mí lo que me interesa es tener una posición de base crítica. ¿Para qué? Para no caer en una máquina de hacer chorizos o de fideos o lo que sea. En realidad nosotros partimos de una lectura crítica para ver cuál es ese sujeto, de dónde se compone, un poco lo que comentó la compañera recién, digo, de cuáles son sus inscripciones representacionales, de dónde habla, de dónde piensa, y en realidad nosotros pensamos que de ciertos lugares ciertas concepciones en realidad pueden ayudarlo a cambiar ciertas cuestiones, como toda revolución. Y en este sentido compartimos una mirada revolucionaria con muchos otros márgenes. Las feministas quisieron, y también pensaron que había otro modo de ser mujer. Y partían de esa suposición, si no, no podemos cambiar nada. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es ver cómo componemos una mirada proactiva que transforme a ese sujeto en algo que ese sujeto tiene más ganas de ser o que podemos intuir que le va a servir. Y podemos intuir no solamente porque es una intuición, sino porque también tenemos evidencia científica que lo prueba. Cuando nosotros decimos, recién hablaba del envejecimiento activo, recuerdo que hace un tiempo fui a un congreso en Francia, muy interesante porque los franceses tienen esta mirada hiperrelativista, muchas veces, donde se pavonean con esta cosa de que todo puede ser de cualquier otra manera. Y en realidad Walker, que es un inglés muy interesante, Alan Walker, lo que decía es, todo bien, relativicemos, pero hay un punto en el cual las investigaciones nos dan cuenta que la gente que los viejos están más activos tuvieron efectos personales de bienestar. Entonces, lo que tenemos que ver es qué actividad, qué bienestar nosotros le estamos dando, pero entonces creo que tenemos que jugar con esta tensión entre proponer y entre escuchar al otro para ver desde dónde nosotros proponemos algo y qué es lo que ese sujeto puede querer. Sí, me parecía, te escuchaba en relación a tomar postura y creo que de pronto desde acá, ¿no? Desde los que nos estamos formando, aparece como un cierto miedo en relación a qué postura tomo. Y creo que también esto tiene que ver mucho con una formación o educación positivista, en donde pareciera que eso que tengo que hacer o eso que tengo que implementar en la comunidad o en la interacción o el trabajo grupal, pues tiene que estar completamente validado, confirmado, ¿no? Y pues lo siento mucho, pero creo que el trabajo con la comunidad, y particularmente desde la perspectiva crítica, significa tomar una postura y asumir el riesgo. Totalmente, de acuerdo, y me parece bien que uno tenga miedo. Después hay que pasarlo el miedo. Sí, claro. Nosotros en Argentina tenemos al revés.
nacimos con San Foucault, que nos dan desde todos lados, entonces todo es un relativismo absoluto y donde vos querés decir, ¿y por qué querés decir algo? Digo, y a veces justamente tenemos que encontrar esta posición crítica que nos lleva a actuar. Muy bien. Sí, bueno, yo concuerdo con la perspectiva de que sí es bueno tener el trabajo en comunidad una perspectiva ya un poco formada de algunos contenidos. Por ejemplo, con mis alumnos, ellos ya quieren tener como bien preparados los temas que quieren llevar a la comunidad, ya estructurada la intervención que ellos suponen que le va a servir a las personas. Y bueno, yo les digo, eso realmente no funciona así. Uno no puede ir a la comunidad con un prejuicio tan amplio para imponer incluso los temas. Tenemos que conocerlos, analizar significados, constructos que ya hay dentro de las prácticas sociales y a partir de eso adaptar temas, proponer temas, que propongan temas, todo eso. Y desde la perspectiva de enfermería, que es en lo que trabajamos, la promoción de la salud se entiende como, bueno, en muchos sentidos, como eso, tener ya contenidos preestablecidos en donde haya menos variables que se puedan descontrolar, algo más hacia lo positivista, y tratamos también de retomar esa parte que no tiene tanto que ver con lo establecido y que los alumnos constantemente se estén confrontando a ellos mismos a través también del trabajo en la comunidad. Porque ese es cuando yo les advierto, ¿no? Esta labor en comunidad es sin redes de seguridad. Aquí la estructura de poder no es vertical como en un hospital, como en una institución. Aquí hay horizontalidad que nos invita y nos exige que tengamos esa apertura, pero también tengamos la habilidad de adaptarnos constantemente. Y bueno, me parece que ese es un campo fértil para la enfermería, por lo menos, para no estar, digamos, bajo ciertos yugos, ciertos dominios que sí se dan en otros contextos. Por eso también concuerdo, o sea, sí es la idea llevar un poco, digamos, esta parte del empoderamiento como una línea transversal, pero también la apertura para flexibilizar, ¿no? Flexibilizar la forma y los contenidos. Fíjense que acá hay algo que es interesante. Vos decís el tema del control o descontrol. Y lo que en realidad tenemos a veces que realizar es a qué controlamos y qué no controlamos. A mí me parece fundamental el lugar de los enfermeros, porque a veces son los que transmiten cuestiones ligadas a la salud comunitaria, y creo que si hay algo que nosotros tenemos que reflexionar en relación a este tema, y que es fundamental, tiene que ver qué salud, qué ideal de salud estamos transmitiendo, hasta qué punto la salud, por ejemplo, yo siempre digo que la salud no es lo más importante para los viejos. Esta idea de que lo que importa la salud, para mí no es cierto. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ver es que lo importante es el bienestar. Y si tenemos salud vamos a estar mejor. Digo, en este punto hay que tener una mirada crítica para relativizar estas cuestiones. ¿Por qué? Porque la verdad es que yo he tenido situaciones absurdas con gente en residencias que tenía diabetes y el tema era cómo ocultarle el pan y cómo la lucha para que no coma esto y esa persona ya estaba ciega, haciendo piernas, y uno dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué ridiculez estamos haciendo? ¿O hasta qué punto, si una persona, el punto central es estar, le gusta comer, ¿hasta qué punto podemos detener toda la comida? ¿Hasta qué punto somos propietarios de la salud del otro? Yo quiero estar gordo, quiero estar flaco. Hay un principio de libertad que es central. Y esto me parece que es el tema que nosotros tenemos que debatir, especialmente con gente grande, donde mucha gente te dice, a esta altura no me van a controlar con todo. Quiero comer lo que quiera. Entonces, que haya un conocimiento de la salud. Por ejemplo, en este punto, cuando a nosotros nos llegó hace poquito que lamentablemente un organismo trajo un mecanismo de una universidad norteamericana para que la gente aprenda a controlar. Lo más gracioso es que no lograron convencer
ser ni siquiera los que iban como conductores de esto. Todo el mundo decía, esto es ridículo, esto es ridículo. Si yo le llego a decir a un argentino que vos tenés que pensar y tenés que... No funciona en nuestros países esto. Yo no sé si en Estados Unidos realmente funciona, que son medio robotitos, no en nuestros países, y voy a decir, tenés que hacer una dieta así, no la hacen, te canen, te dicen, sí, la hice mentira. Digo, somos de otra manera, pero digo, más allá de esto, yo relativizaría, digo, me parece que acá es importante relativizar qué es lo que entendemos por salud, y ustedes saben que en esto hay una larga historia de Canguilhem, de otros autores que dicen que es lo saludable, las ideas de salud y enfermedad como corsets que a veces nos oprimen, y especialmente un grupo como el de viejos, donde más allá que se cuiden mucho, igual van a tener muchos diagnósticos. ¿Por qué? Porque la edad nos lleva a que estemos un poquito más enfermos. Entonces, lo que tenemos que relativizar es el juego de la salud y la enfermedad. ¿Para qué? Para no pensar que porque yo tengo un poco de presión, o porque tengo un poco de diabetes, o porque tengo artrosis, que es lo que le pasa a muchos viejos, estoy enfermo. Es decir, ¿por qué? Porque esta categoría de enfermedad es complicada, y es difícil de romper. Por eso yo prefiero salir de esta categoría. Yo le digo a la gente que lo importante no es tanto la salud, lo importante es cómo vivamos, cómo la pasemos, si somos felices o no felices. Yo retomo el ideal aristotélico, la felicidad es el objetivo. Entonces, obviamente, si me duele mucho algo, no voy a poder ser muy feliz. El límite del dolor es un límite claro. Pero la verdad es que lo que nos muestra, incluso las últimas investigaciones de Chest, que es uno que está en California haciendo investigación sobre envejecimiento exitoso, que la gente enferma también puede ser feliz. Y que la gente con una silla de ruedas también puede ser feliz. Entonces, si nosotros nos ponemos muy duros con ciertas entidades de salud, ¿cómo hacemos después para ir con una persona que tiene una salud deteriorada para impulsarlo a la vida y para que se cuide lo mejor posible? Es difícil. Entonces, creo que estas cuestiones tenemos que replantearlas, pero después cuando vamos a la realidad, yo sinceramente, cuando yo voy a la comunidad, voy con temas. Después los hablo. ¿Por qué? Porque el riesgo, y este es un riesgo en mi país por el exceso de psicoanálisis que hubo, es como ir a ver qué onda, y la gente, ¿qué onda? Nada, no pasaba nada. Uno va, propone una actividad y a partir de eso, Lacan decía, a partir de la oferta se genera demanda. Es decir, ahí cuando nosotros proponemos algo, se genera otra cosa. Entonces, creo que esto es lo que tenemos que sí controlar muy bien. Cuando voy con algo claro para que funcione la actividad, lo cual no significa que esto que vos decías que es lo importante, es decir, ¿cómo conceptualizo lo que yo hago? ¿Hasta qué punto los condeno si vamos a volver como los adventistas a decir, ¿te viste que vieron los adventistas en la iglesia esta? Que si uno tiene una enfermedad es culpa de que no te cuidaste. Y en realidad, parte de la medicina actual parece que termina en esta lógica. Sos culpable de no haberte cuidado. Y bueno, en realidad tenemos un cuerpo y lo manejamos como podemos y hacemos lo que podemos, y obviamente estar un poco más, como decíamos antes, estar más sano me va a dar cierto beneficio, pero acordémonos que el siglo XIX lo que generó es un viejo hipocondríaco. ¿Por qué? Porque en realidad todas las lecturas sobre la vejez confluyeron en ese cuerpo enfermo, y donde la responsabilidad central del viejo era cuidar su cuerpo. Y esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque además ese cuerpo, por más que lo cuide muy bien, no va a andar muy bien. Lamentablemente el envejecimiento biológico no es lo mejor que nos puede pasar. No sé si están de acuerdo, porque es duro que... Sí. A ver, sí. Me da la impresión de que en todas las ciencias tratan de estandarizar, a lo mejor no conscientemente, pero por ejemplo no sé, los médicos tratan de estandarizar la salud. Igual cuando hablaban los psicólogos tratan de estandarizar que tenemos que llegar como a cierto estado para estar bien. Igual de alguna manera me da la impresión de que ahorita con los temas de envejecimiento se trata de estandarizar, como que tenemos un ideal de una persona, cómo debemos llegar a ser viejos, aunque a lo mejor no consciente, porque se supone que esta materia, en estas materias también debemos ver como todo el contexto social y todo eso, pero sí tenemos como una idea ya metida inconscientemente sobre qué es lo que deberíamos hacer cuando estemos en esa etapa, o qué deben hacer las personas que ya están en esa etapa para tener una mejor calidad de vida. Totalmente, creo que esto es un poco lo que estamos debatiendo, y que la verdad es que a veces a uno le cuesta mucho salir de ciertas preconcebidas, y esto es un desafío, como decía la doctora, permanente que tenemos que tener, de cuestionarnos, indagarnos, y que la empiria siempre nos cuestione.
significa que voy a la realidad y me encuentro con un discurso y ese discurso me lo cambiaron, y si me lo cambiaron, bienvenido sea. No es que yo tengo que rebatir como diciendo hay algo anda mal porque vos no estás reconociendo la buena nueva que yo te traigo. Que me surgió a partir de los comentarios de los compañeros, y es que, o sea, es cierto, hay como un gran boom por la validación, ¿no?, científica, ¿no?, por la publicación y todas esas cosas. Pero ya lo que nunca nos preguntamos es la legitimidad, ¿no? O sea, ¿cuán legítimo y cuán es realmente lo que estamos haciendo de pronto? Y no quiere decir, a ver, ¿cómo explicar esto? El contacto con la realidad, ¿no?, el respeto al sujeto, que no es un objeto de investigación, es un sujeto político, es un sujeto social. Las comunidades igualmente son también otras formas de agentes sociales, las organizaciones igual. Entonces, ¿en qué momento también estamos legitimando lo que estamos haciendo con ellos? Porque lo estamos haciendo juntos, ¿no? Porque toda esta cuestión de ver qué tanto tal indicador o qué tanto tal estudio se hizo porque se aplicó tal cuestionario, tal, siempre también son como intervenciones instantáneas. Y lo que al menos yo recupero de la cuestión comunitaria es el seguimiento, es la integración de nosotros también con las personas, con las comunidades, ¿no? Por eso es ir y venir luego a campo, estar directamente con la gente, es nutrirse de esas mismas transformaciones. Para mí algo que es muy importante es la legitimidad. Solamente uno va también creciendo y aprendiendo, ¿no? O sea, cómo hay estas perspectivas que a veces uno quisiera, no sé, desde la esfera política, tener visiones transformadoras globales, ¿no? Todos con la misma receta, ¿no? Todo se puede hacer, pero la realidad es multicultural, la realidad es sumamente, está muy compleja y tú no puedes más que llegar a transformar paulatinamente a nivel local, ¿no? A nivel local, y es mucho, pero eso para mí es legítimo. Es menos legítimo cuando veo que hay una como imposición de una política que yo no sé si la gente la ha aprobado, si está de acuerdo, si la consensaron con ellos o no. Y a mí me da mucho miedo, o sea, más que la validación, siempre pienso en la legitimación. Nosotros somos un país, y yo creo que muchos de nuestros países de América Latina, que no tienen legitimidad. Las políticas no son realmente públicas, no se crearon por los públicos. Entonces, esa cuestión es muy importante porque hay una visión como científica y hay una visión como ¿qué somos? ¿No? También como gerontólogos, ¿no? No estamos basados en una ciencia positivista, a lo mejor, que algunos obviamente hacemos artículos, tenemos que dejar evidencia, pero tenemos muchas otras formas de dejar evidencia, ¿no? Que yo sí creo que también tenemos que escribir, porque si no, ¿cómo dejamos lo que hicimos? ¿No? Pero bueno, eso es otra. Es una muy buena palabra, legitimidad, y creo que, bueno, me agregaría algo porque en realidad es cierto que a veces, primero, el ideal de la comunidad es un ideal variable. Ustedes saben que la palabra comunidad es una palabra difícil de componer. Uno puede decir la comunidad es la comunidad de los, no sé, de la comunidad de acá que estamos conformando, la comunidad de un grupo, la comunidad es un ideal en realidad de sujetos que tenemos algo en común, básicamente sería la noción. ¿Y qué es lo que hace que una intervención sea legítima o no legítima? Me parece que es muy bueno, digo, más allá que uno pueda después validar ciertas cuestiones, la verdad es que no todo lo que vamos a hacer va a ser validable. ¿Por qué? Porque son pasos, son transformaciones, lo cual no quiere decir que sea registrable, que sea datable, que uno pueda ver incluso que hay muchos mecanismos, muchas metodologías, en las cuales, digo, la etnografía, ¿qué es? Es una metodología en la cual nosotros podemos ver muy bien lo que pasa en el campo. ¿Por qué? Porque justamente es un mecanismo de registro y es un mecanismo absolutamente válido. O ciertas metodologías, entre comillas, más blandas, pero que en realidad nos dan una información acerca de qué sucedió, que puede ser tanto más cierta que otras metodologías más duras. Entonces, ahora sí, ¿quieren que hagamos un descanso? Bueno, hagamos un descansito y volvemos un ratito. 10 minutos. Desaparecido.